Shabbat Shalom. Este es el último Shabbat de acuerdo al año secular eh, de Israel. Año secular quiere decir que es el último Shabbat de Lul de este año 5783, porque 84 porque se entra al 85 es la fecha, que al cual en el calendario solar estamos en el 2023, pero de nuestro Adón Yahushua hacia acá. Eh, Hay mucho que decir, mucho que hablar, pero quería traer esta palabra con este detalle. Shabbat Shalom. Nos hemos gozado, nos hemos regocijado aquí en la comunidad, también meditando y haciendo plegarias por los tiempos que vivimos, complicados, caóticos, pero con esperanza y con emuná, o sea, con confianza. En ese orden de idea, quería decirle dos cosas. Y lo primero es que pienso yo que uno no debe tomar partido de los conceptos filosóficos. Es por eso que el argot de los pueblos o la sabiduría popular dice que hay unas cosas que uno no debería de meterse, de opinar. Y es justamente en el concepto de religión, los colores o los partidos políticos. Hay gente muy fanática en ese tema, eh, y de religión, política y religión y de deporte. Siempre cada cual tiene la razón y pienso yo que pues es respetable, ¿cierto? Es respetable. En ese orden de idea, pienso que el asunto, si aquí en este país Colombia, en los países latinos, las personas que están participando en temas políticos, pensara más que los colores de sus ideologías políticas, pensara más en país, la cosa cambiaría. Si en ese país pensamos más en país, no en izquierda, no en derecha, si en el mundo pensáramos de esa manera, más en el mundo, más en las personas que habitamos, la vida sería diferente. Lo mismo pasa en temas religiosos, en temas... Sería lo mismo, porque de iglesia, religión, porque las discusiones y las peleas son tontas a la vez. Yo pienso de esta manera, yo pienso de la otra, yo creo así, yo creo asado, esta es la mejor forma, este es el mejor Dios, esta es la mejor doctrina. Y esas son discusiones interminables mientras estemos en este plano. ¿Por qué? Porque cada cual tendrá la razón y la verdad tendrá el color que ellos quieran que sea. Pero si cambiamos a la perspectiva de lo que es el reino, ahí tal vez tendríamos la unidad. Ahí tal vez tendríamos la coherencia y el respeto. Y si más que cambiar el concepto de reino, porque hoy también se habla de reino, del reino, el reino de Dios, el reino del Eterno, lo que en hebreo se dice Malhu Hashamay, el Malhu. El Malhu Hashamay, el reino de los cielos. Si pensamos en el rey y en el reino y establecemos reino y somos ciudadanos del reino y vivimos como esos, como súbditos del rey, así aplicando, más que hacer aplicar, viviendo la norma, viviendo la Torah, entonces nos respetaríamos los unos a los otros. Entonces comprenderíamos los unos de los otros y estaríamos parte de la armonía y de la armonización de lo que se necesita en este mundo. Porque de alguna manera Hashem nos ha hermanado. Así pienses diferente, así tengas otras creencias, así tengas diferentes puntos de vista. Estamos hermanados. ¿Por qué? Porque somos parte de esta raza humana, somos parte de este plano y es nuestro deber de vivir de la mejor manera. Bejapta o bejole babejajol no llega y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos parte y no nos dividamos con los conceptos filosóficos o religiosos. Dicho eso, yo estoy trayendo, y este es un punto a cerrar ciertos puntos. Como le digo, estamos tirando unas líneas y, y este es el asunto. Esta línea que estamos tirando de quién es el Eterno o qué es el Eterno, ya hemos trazado unos puntos. Y el asunto es que cada nombre, si yo me dedicaría aquí en estos videos o en estas enseñanzas a traerle nombre por nombre, y pues lo tomaría del judaísmo, que es lo que han desarrollado, y de ciertos maestros que los he leído y me parecen excelentes, sobre los nombres, pero ahí hay uno que dice que tiene 42 letras. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí ven? ¿Cómo se pronuncia?
Entonces, si ve que no es de pronunciación, y había dicho que ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh es, es la expresión correcta. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata justamente de la autoridad del bendito sea. De vivir con profundidad y vivir comprometido con la Torah. Porque el Eterno está ligado, nos dejó la Torah, nos dio la Torah. Y la Torah nos va a mostrar, a enseñar al Elohim de Israel. No te va a enseñar un Dios evangélico, un Dios cristiano, porque la tal cosa no concuerda, pues no va. Al Dios de Israel. Ahora, el Dios de Israel es el Dios de la Biblia. ¿Veis? Es el Dios de la Biblia. Pero en este punto quiero trascender. Trascender. Y en esa trascendencia dice que el que estaba en el seno del Padre le dio a conocer. Bueno, ¿quién estaba en el seno del Padre? Yeshua, no. El que estaba en el seno del Padre es el Eterno. ¿Cómo así? El Eterno. No, el Eterno es el bendito sea. El que estaba en el seno del Padre se llama Mashiach. Y aquí quiero introducir dos cosas. Yo sé que es complejo, es difícil, estamos pisando callo, estamos moviendo creencias, estamos tocando cosas fuertes de lo que usted toda la vida ha creído, pero no significa que lo que usted ha creído es lo correcto, no significa que lo que usted ha creído es lo que el testimonio escritural lo dice. Y el hecho que usted lo haya aprendido de esa manera no significa que esto sea lo que diga. Y si no dice lo que dice el texto bíblico, entonces pues hay dos cosas. Volvamos a estudiar, reevaluemos, confrontemos. ¿Qué es el Mashiach? El que estaba en el seno del Padre, le dio a conocer. Según el libro de Colosenses, dice que es el principio de la creación. O sea que lo primero que Hashem creó fue Mashiach, el primogénito. Dentro de la tradición judía hay un interesante punto que se habla de que todo viene en dos, o sea, todo es doble o dual. Así que si hay un Adán Rishon, o sea, el primero, que representa la humanidad, que es la humanidad, hay un Adán Kadamón que representa el universo, o lo astral, o lo espiritual. ¿Ves? ¿Sí ven? Entonces, ese Adán Kadamón es la misma figura de Mashiach. Y es lo que se conoce como el universo, Mashiach. Pero es que Mashiach no es una persona. Entramos en el punto. Mashiach no es una persona. Y el error cristiano es creer que la palabra Mashiach, que se tradujo al griego como Cristo, que Cristo es una persona. Y por eso que usted escucha el Cristo que murió, que resucitó. Cristo no puede morir porque Cristo es una figura profética. Estoy escribiendo y bien tremendo estoy. Algún momento, en el momento de Dios, sacaré esos escritos sobre qué es el Mashiach. Es un trabajo ya casi de 30 años que vengo leyendo de todos lados, de todos puntos, buscando fuentes y asentando las cosas. Y entonces voy a traer este punto aquí. Cuando las escrituras habla de Mashiach, realmente, y aparece en el texto bíblico, es en la profecía de Jacob que profetiza a sus hijos, y cuando le profetiza a Yehudá, ahí le dice que hasta que llegue Shiloh, que es figura de Mashiach. Y más adelante vemos que cuando Moshe unge a Aarón con aceite y lo viste o lo reviste o le da la autoridad para ser el Cohen Hagadol que lo separa. Recuerde que Aarón o Aarón fue el que promovió o el que permitió que el becerro de oro se levantara, ya que Moshe estaba en la montaña recibiendo la Torá del dedo del Eterno, delante del Eterno, en la presencia del Eterno. Panín, panín, cara a cara. Y Moshe y Aarón es seducido o permite que se levante el becerro de oro. A ese mismo Aarón que llevó a la idolatría, el Eterno lo separa. ¿Ven? No es como nosotros y lo declara o lo proclama para ser el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. O sea que después de Moshe era Aarón.
Y ese es el orden, ya que Aarón como sacerdote va a representar al pueblo delante del Eterno y Moshe como profeta va a representar al Eterno delante del pueblo. Y por eso es que le dice a Moshe que sería como Elohim, no es que sería un Dios, sería como Elohim para Aarón. Así que esa dupla va a estar ahí. Tomemos, si hay un Adán Kadamón, hay un Adán Rishon, y este Adán Rishon, o sea, el primero, noten bien que va a ser la figura. Así que Aarón va a ser ungido y a Aarón, la palabra ungido es la palabra Mashiach. O sea que aquí literalmente el texto bíblico está diciendo que Aarón fue el primer Mesías. ¿Por qué la traducción al griego como la Septuaginta, allá de las 72? ¿Por qué no tradujeron Cristo? ¿Ven? Primer detalle, anótelo. Es Mashiach. Es más, Aarón ya no le llamaron Aarón sino el ungido, Mashiach. Así dice el testimonio escritural. Hebreo lo cita así. Que el que fue llamado, le llamaron ungido. Y ese fue ungido, el Mashiach. Aquí vemos escrituralmente que habían tres personas que eran ungidas o para iniciar su ministerio o para ejercer su ministerio o para ser reconocido. Y el primero era justamente el sacerdote. Se dice la unción, la quejuná. ¿Qué es la quejuná? La unción sacerdotal. No podía el sumo sacerdote iniciar su ministerio o ejercer su ministerio si no era ungido de la crisma, o sea, declarado Mashiach. El segundo es el profeta, el Nabí, y está la Nevillá, la unción Nevillá. La Nevillá es la unción profética. ¿Ven? Esa unción profética que se le denominaba, y ahí podemos ver en el libro de Crónica, en el libro de Reyes, cómo los profetas o los profetas eran ungidos para ejercer el ministerio profético. Ahora todo el mundo dice ser profeta y no hay nada claro. La profecía es muy delicada, muy profunda y no es de andar diciendo cosas, sino la palabra bendita del Eterno. El profeta no interpreta, el profeta es un canal. Por eso el ministerio profético es algo distinto al don profético. Pero bueno, y la tercera es la regencia, el rey, el Melet, el rey, el ungido. ¿Ven? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos la triple unción y esa triple unción está en Yahushua. Pero cuando usted trata de estudiar y rescatar, que le hemos dedicado tiempo a revisar verso a verso y muchos documentos, muchos códices para mirar las cosas como fueron y enderezar la vida de nuestro Adón Yahushua como lo hizo responsablemente Lucas, encontramos claramente que Yahushua jamás dijo abiertamente que él era el Mesías. Y eso es detalle, anótelo por favor. ¿Ven? Es más, cuando descubre que hay unas pocas personas que llegan a ese convencimiento o llegan a mirar que él es el Mesías, como Pedro, como uno de los ciegos y la misma samaritana, testimonios escriturales, él le dice que callen, que no lo divulguen, que no lo digan, porque aún no es su hora. Así que Yahushua en el tiempo que estuvo acá y se manifestó al pueblo de Israel e inició su ministerio, vino a cumplir un ministerio, como lo dice capítulo 18, verso 18 del libro de Barín o Deuteronomio. Profetas os levantará el Eterno. Así que Yahushua vino como profeta. Como profeta. ¿Profeta quién? Pues que le profetizó fue a los hijos de Israel. Pero uno de sus apuntes dice que ha venido a buscar las ovejas perdidas de Israel y él es el profeta. Eso lo dice el libro de Hechos. En el testimonio de Pedro dice que él es el profeta anunciado. Estamos hablando del judaísmo del segundo templo. Yo no me estoy refiriendo al judaísmo de la Edad Media, que luego van a decir que todo, hay muchos hombres y respetos, la sabiduría judía y los sabios de Israel, que son muy conocedores del tema, pero para irse en contra de esto, para no establecer la realidad, van a decir no, que eso es otra cosa, que ese texto se refiere a otra interpretación, pero es que en el judaísmo del primer templo, del segundo templo se está testimoniando y el registro está que ese es el profeta, reconocen a Yahushua como el profeta de Israel. ¿Ven? Y es necesario revisar esos pequeños detalles.
Esos pequeños detalles. Él no dijo que él era el Mesías. Él dijo, es más, lo que reconocen es como el profeta. Cuando él preguntó, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Tú eres el profeta, tú eres Elías, tú eres Jeremías. ¿Ven? El profeta, el profeta. O sea que su ministerio profético, o él como profeta, vino a anunciar. ¿Qué vino a anunciar? Pues el misterio del reino, establecer el reino, traer la besorá, las noticias. Seamos claros, no estemos hablando por hablar y no repitamos lo que todo el mundo ha dicho. Y es hora de romper esos colores, de romper esas doctrinas y mirar las cosas con detalle. Yo lo animo que estudie las escrituras desde esta perspectiva o cámbiela para que usted pueda mirar los detalles que están escritos. Él es el profeta. El profeta ha anunciado lo que Moshe dijo que levantaría el Eterno y a él lo dirían. Él es el profeta Yahushua. No es Dios hecho hombre, no es Dios hecho hombre, no fue Dios que se encarnó. Eso es filosofía griega, eso lo pasaba con Zeus y allá en los griegos, pero aquí dentro de la Torá, dentro de la cultura hebrea, es sencillamente dentro de este punto era el anuncio de la profecía y el cumplimiento profético. ¿Ves? Lo que Isaías había anunciado, la Virgen Alma había concebido y daría a luz. No está diciendo que la concepción de otra cosa. ¿Ves? Y dice que el capítulo 9 del mismo profeta Isaías, que su nombre sería Immanuel. ¿Pero por qué se llama Yahushua? Immanuel. Porque es que Immanuel es un título, no es un nombre. El Eterno con nosotros. O sea que este niño acercaría a los hombres al Eterno. Sería el medio, el medio, el vaso, el instrumento. Pero no es el nombre. No es el nombre. ¿Ven? El nombre de él es Yahushua, el Eterno salva. Yahushua es el instrumento de salvación. Pero abro comillas, que es lo que yo presenté, lo que yo anuncié. Porque justamente el que estaba en el seno del Padre le dio a conocer, estamos hablando de Mashiach. Que Yahushua viene a ser la persona de Mashiach es diferente. Dicho en palabras más simples, que Jesús vino a ser el Mesías es diferente. No fue Dios hecho hombre, fue el Mesías, alcanzó. Y esa es la credencial que presenta. Pero escuchen por favor, Él no nació siendo el Mesías, vino a ser el Mesías. Él no nació siendo el Cristo, vino a ser el Cristo. ¿Y cuándo sabemos? Porque el capítulo 4 del libro de Lucas registra que él justamente llegó a un Shabbat a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Verso 8 en adelante. Y le dieron a leer el libro, o sea, el libro de Isaías. Ya tenía 30 años. Y estando leyendo la Haftará, en hebreo se dice Haftará, la lectura de los profetas, dice que leyó en el lugar que está escrito, Isaías 61, y leyó en el lugar que está escrito, el Ruach HaMashiach está sobre mí. Ahí fue ungido. Ahí fue declarado. Por lo tanto, me ha declarado el Mesías. Él no nació siendo, era el prospecto. Era el hombre. Era el vaso, era el instrumento. Pero tenía que llegar a ser el Mesías. ¿Ven? Y es por eso que Yahushua es la viva imagen del Creador, porque vino a dar un testimonio diferente a lo que habían anunciado los profetas. Inclusive Yahushua se atreve a decir lo que Moshe escribió de mí, para que se cumpla, no para creer, para que se cumpla lo dicho del profeta o de los profetas y de Moshe y de los salmos. Lo registra Lucas. ¿Ven? Y termino diciendo esto. Yahushua sanó, pero no vino a sanar. Yahushua multiplicó los panes, pero el propósito de él no era multiplicar los panes. Era parte. Yahushua, miren esto. Escuchen, resucitó muerto. El hijo de la viuda, a Lázaro. Pero su propósito no era resucitar muerto. Yahushua le dijo al paralítico, que es más fácil decirte, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Pero ese no fue el propósito de él. Que lo juzgaron, ¿quién eres tú que perdonas pecado? Porque estaba en capacidad y no había muerto. El propósito de Yahushua vino a ser el Mesías. Vino a unir
el cielo y la tierra. El propósito de él era que la profecía se cumpliera, que el Mesías arribaría o llegaría en el cuarto milenio. Y Yahushua nace en el cuarto milenio. Por eso estamos completando los 6000. Y Yahushua le dio a conocer como Mashiach. ¿Ven? Cuando él llega a ser el Mashiach, Yahushua es la persona del Mashiach, en quien se manifestó el Mashiach, en quien lo revistió de Mashiach. Por eso es que antecede, y está escrito, no es Jesucristo, como en español se lee, es Yeshua HaMashiach. Literalmente sería Jesús el Mesías. Pero a veces se antepone la humanidad de la divinidad, que lo divino ahí es el Mashiach, la esencia divina, que se fusiona allí, que existía antes. Y noten bien que el capítulo 5, verso 2 del libro de Miquías dice que desde el principio, pero no es Yeshua, es Mashiach, no se confunda. Lo que preexiste no es Yeshua, es Mashiach. Y por eso antepone la humanidad de la divinidad, Yeshua HaMashiach. Pero Shaul tiene algo interesante que hay que entenderlo, porque a veces antepone la divinidad a la humanidad. Cuando antepone la divinidad, dice Mashiach Yeshua, está dándole el reconocimiento a la divinidad. Yeshua, el reclamo de él es que él es el Mashiach. No Dios hecho hombre, no Dios encarnado, el Mashiach. Y ese es el reclamo que se está haciendo, y el reclamo que se está levantando ya hace mucho rato, porque no lo estamos reclamando por reclamarlo, sino es un derecho, que Él es el Mashiach. Bendito sea el Eterno. Que Todopoderoso me lo bendiga. Este Shabbat último de este año secular, lunar, para llegar a Rosh Hashanah, que el Eterno que nos podamos perdonarnos nosotros, que podamos perdonar a los demás, pero que seamos consecuentes con lo que enseñamos, con lo que dijimos o con lo que decimos. Que el bendito sea le derrame muchas, muchas bendiciones. Shalom a todos. Los espero. Iniciamos Kabbalah Shabbat. Mañana vamos a estar en la Parashá. Vamos a estar en las plegarias y vamos a hacer Havdalah, y allí vamos a estar en un tiempo con el Eterno. Esto es bonito porque seguimos los mandamientos, pero no estamos invitando a nadie. Estamos siguiendo al Eterno por medio de Yahushua, el Mashiach de Israel, para nosotros. Respetamos lo que no reconozcan, está bien, pero aquellos que reconocemos la mesianidad de Yahushua tampoco nos las pueden quitar. ¿Correcto? Y hay cosas que vamos a estar anunciando y diciendo, porque hay unos derechos que hay que reclamar. Bendiciones. Shalom, shalom.